Con todos. En esta oportunidad, la moción del debate es la legalización del aborto. ¿Qué es el aborto? Para empezar, me parece aceptable la definición de el feíto. El aborto es una interrupción del embarazo que provoca la muerte y expulsión del no nacido cuando éste no es aún viable. 2276. Obviamente, puede producirse de forma espontánea o provocada. Respecto de la primera, nada hay que decir. La segunda, en cambio, ocupa el centro de controversia justamente por su artificialidad. Un artificio, no se olvide, que provoca la muerte del no nacido de forma voluntaria y premeditada. Lógicamente, muy fuertes han de ser las razones que puedan justificar esto. Esta casa considera que el Estado peruano debería permitir las prácticas abortivas solo en caso de existencia de graves malformaciones en el no nacido y en caso de violaciones. En el primer caso, los test genéticos pueden revelar con suficiente viabilidad y fiabilidad la existencia, en su caso, de graves taras físicas o psíquicas en el embrión o feto, o un alto grado de probabilidad de sufrirlas en un futuro. En tal caso, debería ser legítimo provocar el aborto llamado eugenésico, desde un doble punto de vista de los padres y en especial de la madre, por la situación especialmente traumática que se seguirá del nacimiento de un niño enfermo e incurable y del no nacido, dada la seguridad o la alta probabilidad de una vía de enfermedad y sufrimiento que podría considerarse inhumana. En el segundo caso, la razón es básicamente psicosocial. Una mujer puede, con toda justicia, considerar indigno un embarazo forzado, lo que podría imposibilitarse además un trato maternal al futuro del bebé, todo lo cual apunta a un destino traumático para el niño. En definitiva, porque su gestación y crianza no podrían desarrollarse en las condiciones de las normales de una vida digna. Lo que no implica que no se reconozca su derecho de vivir, sino que este derecho no prevalece pese a todo en las condiciones objetivas en que debería y habría de ejercerse. Gracias. Buenas compañeros, el día de hoy vamos a debatir sobre la legalización del aborto. Para ello voy a redefinir lo que dijo mi compañera. El aborto es la terminación de un embarazo, es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de embarazo. Hasta la semana 28 se llama parto inmaduro y a partir de las 28 semanas se llama parto prematuro. Seguiré refutando lo que comentó mi compañera, que dice que se debería abortar en caso de malformaciones y violación. En estos dos casos se protege la integridad de la madre, pero ¿qué hay de la integridad del feto? Y más que en el derecho peruano reconoce la personalidad jurídica del embrión como ser humano, en sentido pleno, y protege la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Es sujeto de derechos desde su concepción. ¿Y por qué legalizar algo que va en contra de los derechos que ya tenemos? Seguiré con mi argumento. La legalización, nosotros estamos en contra de la legalización del aborto, ya que si bien es cierto, ya que esto generaría que se generen muchos establecimientos donde se pueda abortar. ¿Qué crearía esto? Que en muchos de ellos no se haga buena praxis, de que existan muchas consecuencias como las hemorragias graves, infecciones a la madre, peritonitis y lesiones en el útero y la vagina, los cuales generarían que la madre ya no pueda concebir nuevamente. Bueno, eso es todo. Gracias. Ok, pasando lo que es, continuando con lo que es el orden de debate, me toca en este caso exponer a mí, que es el segundo orador de lo que corresponde a la Cámara a favor.
En este caso voy a iniciar primero refutando lo dicho por el primer orador de la Cámara en contra, en el cual señala en su argumento, primero que nada, que de admitirse la legalización del aborto, se estaría aumentando los lugares donde justamente se practicaría y asimismo se estaría practicando de una manera incorrecta de lo que es las prácticas abortivas respecto a la natalidad, respecto a la concepción que tiene la madre. Lo cual quiero refutar, ya que de legalizarse el aborto, y por más que los centros abortivos justamente aumenten, justamente al legalizarse este aborto, se estaría capacitando a las personas y al personal que justamente la practicarían. Por lo tanto, de alguna manera sí estaríamos reduciendo el riesgo de justamente esas complicaciones del aborto. También cabe agregar que las complicaciones del aborto es un riesgo que se asume justamente cuando se practica esto. Por lo tanto, los argumentos que lanza sobre hemorragia, praxis, todo esto es efectivamente sí se dan en el aborto. No estamos diciendo que el aborto no es una práctica segura. No, el aborto sí es una práctica insegura. Sin embargo, este riesgo se reduce si es un aborto legal en comparación a un aborto que no tenga medidas de seguridad ya establecidas. Continuando con esto, voy a pasar lo que es a mi argumentación respecto a lo que es la moción que hemos planteado, y para esto consideramos pertinente recordar la moción que estamos tocando y ver el punto sobre el cual voy a hablar en mi argumentación, y es que esta casa considera que se debe legalizar el aborto como una política de salud pública. Cuando nosotros escuchamos generalmente la palabra aborto, tenemos lo que son reacciones de repudio, reacciones de rechazo ante este concepto. Y es algo normal, ya que en sí este concepto viene cargado de una carga justamente moral muy fuerte. Sin embargo, esto se debe a sociedades religiosas con ideas ya preconcebidas que cargan ya lo que son situaciones morales. Justamente estas situaciones morales impiden justamente a estas sociedades ver lo que son en este caso, los beneficios del aborto, es decir, los ciegan respecto a lo que puede beneficiar el aborto como un método de control de la fecundidad de la mujer y asimismo como una política de salud pública. Asimismo, cabe aclarar que en sí el aborto no es un término unequívoco, es decir, no tiene un solo significado, donde en el aborto, aquí podemos distinguir dos tipos de esto, el aborto natural y espontáneo y el aborto provocado, donde queremos precisar que en sí el anterior orador en sus argumentaciones no precisó a qué tipo de aborto se está haciendo referencia, si es un aborto natural o un aborto provocado. Dejando esta cuestión y en el orden de ideas que hemos estado exponiendo, hacemos énfasis en esta diferenciación porque, como ya le hemos mencionado anteriormente, en sí el aborto es una carga, es un procedimiento riesgoso, ya sea si es natural o si ya sea provocado o inducido por el hombre. Sin embargo, hacemos precisión, asimismo, que este riesgo del aborto justamente se reduce cuando el personal es capacitado, en el caso cuando es un aborto legal, en comparación a un aborto ilegal con situaciones de riesgo, en el cual podemos citar las cifras que hace el ENES en el año 2000, donde por cada 100.000 abortos practicados, en el caso cuando este es ilegal, se producen 1.000 muertes de mujeres. En comparación a cuando el aborto es legal, en la misma proporción de cada 100.000 abortos practicados, solo el 0,6% de las mujeres muere, en el cual podemos notar justamente que la tasa de mortalidad materna se reduce justamente en comparación cuando el aborto es legal y en comparación cuando este aborto es ilegal. Para concluir con lo que es el debate, hemos visto primero que nada que en sí el aborto se debe permitir en dos cuestiones, cuando haya malformaciones genéticas y cuando haya casos de violación. Asimismo, también hemos visto que el aborto debe también ser legalizado como un problema con una política de salud pública, ante el problema que tiene al ser ilegal y ocasionar muchas muertes a la tasa de mortalidad materna. Y asimismo cuestionamos lo que es lo dicho por el primer orador respecto a que el aborto
de admitirse, se estaría realizando una mala praxis, ya que estamos en contra de esta cuestión, ya que justamente legalizarse estaría capacitando al personal justamente para que pueda realizar de manera correcta. Con esto concluyo el debate de mi cámara y doy pase a la siguiente oradora. Bien, continuando con el debate, mi nombre es Norma Margarita y soy integrante de la Cámara de Oposición. Bien, ellos mencionan de que con la legalización del aborto, pues no se va a ocasionar menores riesgos de tasa de mortalidad. Pero la pregunta va si en realidad, ¿qué es lo que nos asegura que la legalidad no ocasione estos riesgos? Si cuando se realiza igual los abortos clandestinos, pues se hacen con los mismos mecanismos, ¿no?, que se van a utilizar. Ahora bien, una vez nosotros refutado esta posición, pues nosotros consideramos que no se debe legalizar el aborto porque vulneraría el derecho a la vida. Es esta nuestra argumentación y que para ello es necesario entender qué entendemos por derecho a la vida. Según la doctrina jurídica, considera que es aquel principio fundamental que comienza en el inicio del desarrollo de la vida, un derecho que indica que nadie puede disponer sobre nosotros el que sí o no debería vivir. Ahora, según la legislación peruana, el Código Civil en el artículo 1 menciona de que la persona humana es sujeto de derechos y por tanto también el concebido es sujeto de derecho. Entonces, podemos decir de que el concebido es una vida así como tú y yo, que no se puede tomar la decisión sobre ella, si debe o no morir, por lo que nosotros consideramos que no se debe legalizar el aborto porque es una violación al derecho de la vida. Eso sería todo.